es empezar a entender y a despertar que hay cositas que nos dijeron que quizás no son verdad. Todavía estamos muy programados creyendo que necesitamos cosas externas para resolver problemas que te los generaste vos. No te lo generó nada de la afuera. Te crees que te lo generó algo de la afuera, no, la familia, lo genético. Lo genético es con suerte, un 20% de todas las posibilidades. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Florencia D'Antonio. Ella está formada en medicina ayurvédica y nutrición. Bienvenida, Florencia. Gracias por compartir este espacio conmigo hoy. Bueno, muchas gracias, Dana, por tu invitación. Y bueno, para que hayan más espacios como este para hablar de salud desde una mirada mucho más holística Ujú, y uniendo también, ¿no?, las medicinas más, la occidental junto con la medicina oriental, que ahí está la clave, ¿no?, para tener una buena salud. ujú. ¿Qué te llevó a descubrir y dedicarte a la Ayurveda? Bueno, en realidad yo cuando decidí estudiar medicina, yo ya era muy pequeña y sabía, o sea, como que traje esta información de otras vidas, porque yo sabía que no podía ser que con una medicación o con una pastilla uno se curara. A mí eso nunca me cerró. Y dije, bueno, voy a estudiar medicina, creyendo que la medicina era por ahí otra cosa con lo que después me topé, ¿no? Porque la medicina te enseña justamente a tratar enfermedades a través de pastillas. Así que bueno, ahí realmente hubo una... Yo no encajaba, ¿sí? Quise encajar, bueno, después de recibida quise hacer alguna formación convencional en las residencias. De hecho me incorporé a una, pero claro, yo no encajaba porque mi forma no encaja en estos sistemas, porque justamente era una persona que, o soy una persona que en realidad siempre se hace preguntas y como que evalúa, che, esto que estamos haciendo, ¿realmente sirve? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos tomando esta medida? O sea, no me voy a quedar conforme con, no, esto es por protocolo, sí, está bien, pero este protocolo ¿nos está sirviendo o estamos haciendo, bueno? Entonces claramente todo esto no encajaba, y además yo veía muchas cosas del sistema que la verdad que no estaba de acuerdo, con los tratos, desde los tratos, digamos, desde la parte más humana hasta las partes como más científicas, si se quiere decir, que se hacían o se hacen en realidad desde la medicina occidental. Entonces yo dije, bueno, voy a escuchar mi ser, voy a dejar de querer encajar, que igual eso me costó mucho, 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 mucho tiempo, y empecé a estudiar medicina ayurveda, que eso llegó a mí porque tenía que llegar, y empecé a estudiar medicina ayurveda, empecé a estudiar nutrición también, a la par, y hasta que un día yo todos estos estudios los hice siendo médica convencional, hasta que un día dije, bueno, basta, hasta acá no puedo estar más, este lugar no es mi lugar. Renuncié a todos mis trabajos, me fui a India, estuve 7 meses en India, me terminé de formar allí, y cuando volví creé mi emprendimiento que se llama Ayurveda Mesana, y bueno, y empecé a hacer todo lo que hago hoy, digamos, que es con relación a la medicina ayurveda y la nutrición, la fitoterapia, bueno, y una salud un poco más integral. Ujú. Para aquellos que no están tan familiarizados con el Ayurveda, ¿cómo definirías brevemente esta práctica y su filosofía? Bueno, Ayurveda es una medicina que nace en India y que nace a través de la meditación, ¿sí? Tiene una energía, digamos, nace de la fuente, para que se entienda, ¿sí? Personas que estaban totalmente conectadas a través de meditación bajaron esta información. Y quiere decir sabiduría de vida o conocimiento de vida. Y esta sabiduría de vida va desde lo más simple, que es qué como todos los días, hasta de qué manera me conviene empezar el día, de qué manera me conviene terminar el día, qué tipos de actividad física me conviene realizar. Y con respecto a la mente, a las emociones, ¿hay algo que yo pueda hacer para estar mejor? Bueno, por eso hablo de integral, no es solo si me como cierto alimento y otro no, es además incluye toda esta parte más emocional y mental, ¿no?
Ujú. ¿Cuáles dirías que son los principios más fundamentales de la Ayurveda? Bueno, Ayurveda tiene justamente 5 principios y bases fundamentales, ¿sí? Que se basa, toda su teoría, digamos, podríamos decir, se basa en esto, y que son re sencillos, no tenés que ser médico para entenderlo, digamos, no tenés que ser una persona muy inteligente para entenderlos porque tienen que ver con la observación, nada más. Uno de ellos es la teoría de los 5 elementos, o sea que todo lo que está manifestado está formado por estos 5 elementos que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. ¿Sí? Todo lo que se manifiesta está formado por estos 5 elementos. Y al entender las características de estos 5 elementos, vamos a empezar a entender un poquito más, ¿no? Se va ampliando. ¿Y cómo puedo entender yo esos 5 elementos? Con otra de las teorías, que es que es todo lo que está manifestado lo podemos describir a través de 10 pares de cualidades que son opuestas entre sí, y que yo puedo describir absolutamente todo con esos 10 pares de cualidades. Eso es una gran teoría muy sencilla, que básicamente como decirte blanco-negro, bueno, caliente-frío, denso-liviano, ¿bien? Móvil-inmóvil, cosas muy sencillas y opuestas. A través de esas 10 pares de cualidades yo puedo describir absolutamente todo. Desde un plato de comida hasta una persona, hasta un animal, puedo describir absolutamente todo. Luego está otra teoría, que es la teoría de los 3 doshas, ¿sí? Que quiere decir que todos los seres vivos tienen una combinación de estas 3 características o estas 3 energías, podríamos decir, que se llama dosha, que son Vata, Pitta y Kapha. Estos doshas se forman a su vez por la combinación de 2 elementos. Por ejemplo, Vata se forma con la combinación de aire más éter, Pitta con fuego y agua, y Kapha con tierra y agua. Con lo cual, si yo sé cómo son esos elementos, las características a través de los 10 pares de cualidades, puedo entender cómo va a ser Vata, cómo va a ser Pitta y cómo va a ser Kapha. A su vez, si yo entiendo todo esto, puedo decir, bueno, Vata, como es aire más éter, puedo saber que es el más sutil, puedo entender que va a estar en nuestro organismo, sobre todo gobernando aquellas cuestiones que tienen que ver con las cavidades aéreas que tiene el organismo, y a su vez con el movimiento. Pita, si yo entiendo que fuego más agua va a tener que ver con todos los procesos de transformación, puedo saber que en el organismo va a tener que ver, por ejemplo, con la digestión, ¿no? Y con la sangre. Y si yo entiendo que agua más tierra es Kapha, y comprendo las características de estos elementos, entiendo que el Kapha va a estar sobre todo en lo que es estructura física, por ejemplo, en los huesos, en los músculos, ¿bien? Entonces, es muy sencillo el Ayurveda. Y después tiene otras bases y fundamentos que tienen que ver con la cualidad de la mente. Y acá se pone re interesante, porque la cualidad de la mente, entendiendo la naturaleza de la mente, o sea, cómo la mente funciona, y entendiendo que yo puedo eh, modificar esa mente, que yo puedo trabajar la mente para hacerla más liviana, más sutil, más iluminada, podríamos decir, ¿no? Y eso tiene que ver con la intención. Esto es muy importante, la intención que yo le pongo a las cosas. ¿Yo cómo hago las cosas? Las hago para recibir soy una persona que ayudo a todo el mundo. Bien, genial. ¿Para qué ayudas al otro? ¿Porque querés recibir algo del otro? ¿Porque querés recibir algo específico del otro? ¿Lo ayudás de todo corazón sin esperar nada a cambio? Eso tiene que ver con la intención y eso hace que cambien las cosas. Porque nosotros somos energía más allá de un cuerpo físico. El cuerpo físico es como lo que vemos, pero en realidad, más que cuerpo físico, somos energía. Y la intención es la que va a determinar muchas cosas de tu vida en realidad. ¿Con qué intención haces lo que haces? Cuando estás cocinando, ¿con qué intención lo estás haciendo? Cuando estás, todo, absolutamente todo. Cuando respondiste un mensaje, ¿de qué manera la respondiste? ¿Con qué intención lo respondiste? Todo eso va a hacer que cambie el resultado y eso es muy interesante ponerlo en práctica. Eso es lo que para ellos llaman estados de conciencia. ¿Bien? ¿Cómo está tu conciencia en cada momento? Y eso es lo interesante porque podemos modificarlo, podemos hacer que nuestra mente esté más liviana, más luminosa.
Bien, así que esos son los, bueno, y el último fundamento que tiene es que lo parecido incrementa lo parecido, y ese es un fundamento muy sencillo. Es como si yo al fuego le pongo más fuego, lo voy a aumentar, ¿no? Si yo al aire le pongo más aire, lo voy a aumentar, y si a la tierra o al agua le pongo más agua, la voy a aumentar. Y eso es la base con la cual nosotros, desde la Ayurveda, podemos ayudar a alguien a que vuelva a su equilibrio, a su armonía, a su salud, ¿no? Desde esa base. Ujú. Es muy importante esto que dices de la intención, ¿no? ¿Con qué intención estamos haciendo lo que hacemos? Ujú. ¿Qué tipo de energía le estamos dando? Pones el ejemplo de cuando estamos cocinando, ¿no? ¿Qué tipo de energía le estamos dando al alimento que luego vamos a ingerir? ¿Lo estamos haciendo con mucha rabia porque acabamos de salir de una discusión con la pareja o con la hermana? ¿O estamos tranquilos, relajados, cocinando y tal vez es un plato que nos encante, ¿no? Y es como no podemos esperar para comerlo, ¿no? Es también con qué estado emocional lo estamos preparando. Esta conexión de la mente y la intención y las emociones con lo que hacemos las cosas, ¿dirías que tiene un mayor peso que de por sí lo que estamos ingiriendo? Por ejemplo, ya sabemos que los alimentos ultraprocesados pues no son muy buenos para nosotros, pero digamos que si me lo como no ya sabiendo que no es muy bueno para mí, sino diciendo, mira, me doy el gustito de vez en cuando y como me lo voy a comer con muchas ganas, no me va a hacer mucho mal. Si le estoy poniendo, digamos, una energía un poco más positiva, ¿eso va a hacer que afecte menos a mi cuerpo o nos estamos autoengañando? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Vos de hecho podés darle una intención al alimento, ¿no? Ujú, Le podés dar así sea el mejor alimento, le podés dar una intención. Yo creo que sí. Ahora, tampoco te autoengañes y digas, bueno, me voy a comer todos los días 1 kilo de claro, azúcar, no, no. total me va a hacer re bien porque yo le pongo buena intención y buena onda. Ujú, Y bueno, estás comiendo 1 kilo de azúcar, ¿no? O sea, pero sí, claramente, no sé, te pasó que fuiste a comer a la casa de la abuela y la abuela no entiende que vos hay ciertas cosas que no comes y la abuela te lo está haciendo con todo el amor del mundo. No hace falta que le desprecies a la abuela y digas, bueno, abuela, dale, voy a comer este alimento porque yo sé que me va a hacer bien. ¿Por qué? Porque me lo hizo mi abuela, con amor, con ujú, cariño, y me va a caer bien. ujú, Y claramente yo tengo pacientes que comen re mal y que cuando cambian la dieta mejoran un montón, y también tengo pacientes que comen súper bien y sin embargo tienen síntomas digestivos, que es donde comienza todo. Entonces, claro, hay cuestiones, sobre todo en personas que por ahí no le dan a la tecla con el alimento y que suelen tener digamos, todo pasa por la digestión, ¿sí? Todo lo que le sucede al final lo va a sentir la digestión. Entonces esas personas a veces por ahí comen súper bien, pero sin embargo todo les cae mal, porque hay cosas a trabajar que tienen que ver con su mente y sus emociones. Mientras más expectativa le pones a las cosas y más mente le pones a las cosas, menos vas a permitir que todo fluya y que la energía fluya. Con lo cual, eso es muy importante, no está relegado a lo último. Para mí no está relegado a lo último, de hecho es una cosa con las cuales yo hablo siempre en la atención médica, todo lo que tiene que ver con la parte más mental y emocional. Porque yo además le pongo a la Ayurveda, ¿qué hago yo? Le pongo mi connotación. ¿Y cuál es mi connotación? Y bueno, hablar un poquito más allá. Che, estás con un hipotiroidismo. Bueno, quinto chakra, ¿qué pasa ahí? Y tengo problemas, tengo una gastritis, genial. Tercer chakra está involucrado en una gastritis. ¿Qué está pasando en esa área? Tengo miomas y quistes, genial. Segundo chakra. Tengo problemas visuales, sexto chakra. Bueno, ahí vamos también trabajando esa parte más emocional. Cualquier cosa mental y emocional va a influir en los campos físicos. Cuando yo tengo una enfermedad en el campo físico, o sea, en mi cuerpo, quiere decir que los campos sutiles ya están afectados. Va todo de la mano, no estamos separados. Por eso está bueno una medicina que integre todo. Por ahí decimos, bueno, tengo un problema en la piel, ¿no? Tengo una psoriasis, voy a ir a ver al dermatólogo.
Pero si el dermatólogo no entiende que la piel está conectada con el hígado y que el hígado está conectado con la sangre, no te va a ayudar del todo. Te va a dar algo, no sé, algún corticoide, alguna medicación de este estilo, y no te está ayudando realmente. No está yendo a la raíz del problema. Porque nosotros tenemos que entender que somos un todo y que no estamos divididos. Y la mente no va por un lado. O sea, lo que yo pienso no va a fluir con el aire y se va a dispersar. Lo que yo digo tampoco, mucho menos. Entonces, todo eso crea nuestra realidad. Cuando hablé de intención, hay algo muy importante porque nosotros tenemos muchas áreas, ¿no? En la vida, lo social, la pareja, los vínculos, el trabajo, el dinero, ¿no? Cuando yo hablo de eso, digo, una cosa que hay que recontra empezar a trabajar, o por lo menos desde mi aspecto, lo que veo en la gente, en las personas, es el tema de cuál es tu relación con el dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu relación con lo material? ¿Cómo te relacionás vos con esa parte? ¿A vos te gusta, te da placer pagar algo? Cuando tenés que pagar, ¿pagás el último día? ¿Pagás el primer día? ¿Cómo pagás? ¿Pagás con miedo? ¿Pagás? ¿De qué manera estás pagando? ¿Solés pagar? ¿Bien? ¿O no querés pagar nada? ¿No te animás a comprar nada? ¿Cómo te vinculás con eso? Todo eso va a hablar y va a generar una realidad. Para eso, creencias. ¿Qué creencias a vos te están? Hablé del dinero porque justo es una energía que es muy importante sanarla y que nuestros problemas, si vos tenés un problema económico, estás teniendo un problema en lo material, en lo económico, y tenés que mirar tus creencias, porque allí está la clave, ¿no? ¿Cómo se vinculaban tus padres con el dinero? ¿Cómo se vinculaban tus abuelos? ¿Cómo estaba el tema del dinero, ¿no? De lo económico. ¿Qué pasaba ahí, ¿no? Por ejemplo, nosotros los argentinos, que tenemos nuestros orígenes en europeos que han venido posguerra o durante la guerra. Hay mucho de eso a trabajar, por ejemplo. Y de ahí a un montón de cosas. Por ejemplo, vos elegiste tu profesión por placer, la elegiste porque tus padres te lo dijeron, lo elegiste porque pensaste que de esa manera ibas a tener dinero. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Estás en un lugar que te gusta estar? ¿Tu trabajo te da placer? ¿Te sentís cómodo estando ahí? ¿Te sentís útil? ¿Sentís que estás ayudando, que estás sirviendo? ¿O te sentís estancado? ¿Te sentís que no es tu lugar? Llega el lunes y no querés ir, sacás certificado todos los días. ¿Qué te pasa con tu trabajo? De ahí en todas las áreas, porque todas estas áreas, en realidad, ¿qué es la enfermedad? Si yo quisiera plantearlo como un poco más grande. Si yo quisiera plantearlo más grande, la enfermedad puede ser, si yo me animo y me atrevo, puede ser un mensajero. No sabe cómo comunicarme algo que hay que cambiar y modificar. No sabe cómo decirme, che, esto lo tendrías que revisar. Ya me manda señales, mandó un montón de señales y yo no las vi. Bueno, enfermedad. Para que empiece a reconocer qué cosas, qué áreas necesitan una evolución. Entonces, si yo miro la enfermedad desde ese lugar, estoy predisponiéndome a que esa enfermedad sea un maestro y que a través de sus síntomas yo pueda sanar y pueda evolucionar. Porque si nos miramos la vida un poco más en profundidad, no somos simples seres que vinieron a desarrollarse, trabajar, estudiar, casarse, tener hijos y morir. Como que somos un poco más que eso, ¿no? Entonces, está bueno tomar en profundidad, ¿no? Todo esto, los mensajes, ¿qué hay detrás de una enfermedad? ¿Qué creencias? A la hora de hablar, yo trabajo con el habla de la persona. La persona viene y me dice, no, es que yo soy muy estúpida. Típico, son cosas que decimos quizás todos los días y te lo estás diciendo todos los días. Entonces, ¿cómo te hablas? ¿Cómo te tratás? ¿Qué decís de vos? ¿Qué pensás de vos? Todo eso se ve enseguida, es lo primero que uno ve, y que se escucha en realidad, ¿no? Entonces vos ayudás a la persona realmente con sus problemáticas en la raíz, ayudás, colaborás a que esa persona pueda ver más allá de lo que le esté sucediendo en su cuerpo, ¿no? Ujú. Sí, muy, muy importante
esa pregunta de qué es realmente la enfermedad, ¿no? Solemos verla como un enemigo, pero realmente es, tienes un problema aquí que te va haciendo run run en la mente, te repites muchas veces que eres tonta, como tú dices, ¿no? O estos ruidos mentales que no te piensas a parar y decir, ¿es realmente esto así? ¿O es algo que estoy creyendo y por lo tanto, pues no me atrevo a seguir ese camino o a atreverme a dar esos pasos que siento que me alimentarían mucho más el alma, ¿no? A nivel emocional, a nivel de trabajo, de pareja, ¿no? Estás donde quieres estar, trabajas donde quieres trabajar. Y bueno, está tanto tiempo aquí que el cuerpo dice, no me ves aquí, entonces me manifiesto, pues no sé, como decías, un hipotiroidismo, un dolor de rodilla, porque ahí sí que te voy a joder un poquito más como para que te pongas las pilas y te comiences a cuestionar tu vida, ¿no? Si realmente estás donde quieres estar. Mira, vamos a Claro. profundizar un poquito más en el Ayurveda. Hablabas de los doshas. Ujú. ¿De qué manera o qué preguntas podríamos hacernos para poder identificarnos con uno de los tres? ¿Cómo sé de qué dosha soy? Bueno, puedes hacerte el test, si te gusta la idea, te puedes hacer el test, en mi página está, después podemos compartir la página si querés. Ujú, Eh, y si no, simples preguntas, o sea, uno muy sencillamente se da cuenta, ¿no? Bueno, cuando uno ya sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las preguntas tiene que ver con la digestión, ¿sí? Entonces, si tu digestión sueles ser una persona que llega a las 12 del mediodía y tenés mucho hambre y es un hambre que hasta puede enojar si no hay comida, te puedes enojar. Eso es pita, ¿bien? Que es una digestión rápida, que nunca te dolió la panza por nada, es rarísimo, digamos, siempre te cae todo bien, te comas lo que te comas y tenés una capacidad, o sea, importante de comer, digamos, podés comer bastante cantidad. Y tenés buena digestión, o sea, vas al baño regularmente, sin problemas. Eso es pita. Que en vale. todo caso, si tiene síntomas, se va a manifestar con una gastritis, o sea, acidez, reflujo y ese tipo de cosas. En cambio, ¿Dirías, bata, perdona, sí, dirías que Pita tiene un metabolismo muy acelerado? claro, pita es el que mejor metabolismo tiene. Vale. Bien, entonces, eso es una característica de un estómago pita. Entonces, lo primero que yo puedo preguntar es cómo es mi digestión. Si mi digestión, en cambio, es muy media lenta y me coma una lechuga o me coma un pedazo de carne, me cae medio pesado, me suele caer pesado el alimento, y es lento, y como poca cantidad y sin embargo engordo, o tengo como una tendencia a aumentar de peso, eso es más bien CAFA. Y si mi metabolismo, o, perdón, mi digestión es un poco irregular, y a veces paso horas sin comer, y a veces me como de todo, y a veces se me inflama el abdomen, y a veces suelo tener estreñimiento, o gases o inflamación, eso es más bien de bata. ¿Bien? Entonces, en el ámbito de la digestión sería esa la pregunta. ¿Cómo es mi digestión? ¿En dónde la englobo? Eso ya nos da una pauta. Otra pauta es mi estructura física. ¿Cómo es? Más o menos, a grandes rasgos. ¿Soy una persona más bien grandota, ¿sí? Que tiene un cuerpo bien grande? ¿O soy una persona que tiene un cuerpo pequeño? ¿Sí? Eso ya también me da una estructura. O cuerpo medio. Entonces, Cafa es grandote o más grande, Pita es el medio y Bata es el pequeño. Bata suele tener también la característica de que es irregular, o sea, pueden ser personas muy pequeñitas, peticitas, bajitas, o personas muy altas también. Y delgadas. No sé, si conoces a Charly García, por ejemplo, sería un buen ejemplo. Charly García o Fito Páez, que son personas delgadas y altas, serían excelentes ejemplos. Em, Otra pregunta que yo puedo hacer es el cabello, ¿sí? El color del cabello, el color de los ojos. Normalmente los pitas suelen tener el cabello claro y los ojos claros, ¿sí? Y la piel más bien roja, ¿viste? Son esas personas que, roja o blanca, que se queman enseguida al sol, con la exposición al sol. En cambio, los batas suelen tener una piel más trigueña o más oscura, ¿sí? Que es fácil de adquirir colorcito con el sol.
y los ojos más negros, el pelo más oscuro, más lacio, más fino. Y Cafa, en cambio, suele tener el cabello de una persona Cafa, es un cabello bien grueso, bello, la mirada, son lindos, tienen una mirada muy bonita, muy sexy, digamos, como muy atractiva, las pestañas largas, pueden tener los ojos claros, la piel bastante blanca. Bien. Entonces esa forma también me da características y yo puedo decir. Y después un poco cómo hablan, cómo se expresan, cómo se mueven. Eso también nos va a hablar un poco de cómo es el doya, ¿no? Una persona CAFA va a ser una persona que tiene movimientos lentos, que se mueve muy despacio, que es más bien pachorra y que tiene la voz gruesa. ¿Sí? Una persona CAFA tiene la voz gruesa. Una persona bata tiene la voz más pito, ¿sí? Más aguda, mucha más aguda, y habla 1.000 millones de veces más rápido. Y no solo que habla rápido, sino que interrelaciona todo. ¿Sí? Es como que te está hablando de una cosa y enseguida te saltó en otras, muy rápido. Y sus movimientos, por ende, también son muy rápidos. Son la típica escribo mientras cocino y barro el piso, ¿no? En cambio, Pita es por ahí más conciso en la respuesta. Yo me doy cuenta mucho de mis pacientes cuando les pregunto, che, ¿a qué viniste? La persona Pita me va a decir, vine por una gastritis. La persona Bata me va a decir, no, mirá, lo que pasa es que yo cuando era chica tuve un problema. La persona Pita es bien, vine por esto. Bien, es como muy preciso en lo que te va a contar, no va a andar dando vueltas. Es como, ahí, tú. Eh, digamos, los PITA en general, como problema, son muy exigentes, ¿no? Muy exigentes y son esas personas que trabajan, les cuesta como momentos de ocio, ¿sí? Les cuesta mucho eso. El bata es como el volado, el que despistado, el que se olvida las cosas, ¿no? El que no tiene estructura, el que un día te dice una cosa y mañana te dice otra, ¿sí? El que no tiene, le cuesta el compromiso en general con los vínculos, ¿viste? Como sus vínculos son holgados, ¿sí? Son holgados. Salvo que cambie un poco, después podemos decir un bata sádvico, que sería un bata que está más iluminado, ¿no? Eso tiene que ver con el guna mental, ¿no? La cualidad de su mente predominante, ¿no? En cambio, Cafa es como una persona más rutinaria, mucho más rutinaria, que le cuesta hacer actividad física en general. Estamos hablando de doyas como, somos una combinación, pero estamos hablando como más específico, ¿no? Que le cuesta salir, ¿sí? Le gusta el sillón a Cafa, le gusta el sillón y los pochoclos y mirar una película. Entonces, y siempre generalmente tienen el mismo trabajo, son rutinarios, no cambian mucho. En cambio, Bata cambia de amigo, cambia de trabajo, cambia de novio, cambia de todo, cambiante, cambia de ideas, es más creativo, ¿sí? Y Pita por ahí tiene es el que lleva un proyecto y lo mantiene, o sea, che, quiero hacer esto y nieve, llueve o truene, lo voy a hacer, porque tengo esta capacidad de hacerlo. Mira, decías que una de las primeras características para poder identificarnos tenía que ver con la alimentación y con la digestión, ¿no? Es posible que tal vez yo me identifique con uno de los doshas, pero tenga una enfermedad que haga que mi digestión tal vez sea más lenta o sufra un poco de estreñimiento, ¿no? Y realmente no sea porque es un indicativo del dosha que soy, digamos que mi cuerpo está desequilibrado, ¿no? Se suele dar estos tipos de casos que dices, oye, yo soy este dosha, pero en realidad me entero luego de, digamos, seguir una dieta más balanceada y mejor para mi tipo de cuerpo y de lo que yo necesito, se me arregla todo y me descubro que soy otro tipo de dosha. ¿Se dan estos casos? Claro, es lo que se conoce como prakriti. Tu prakriti es tu doya de nacimiento, digamos, el doya que Vale. tenés cuando naces. Eso también lo podemos calcular por la carta natal. Ah, Como hablé de interesante. elementos, la astrología habla de elementos también. Así que en Ujú. ese aspecto podemos verlo por la carta natal, ¿no?
Y el Vikriti sería el desequilibrio. Vos podés tener un desequilibrio en un dosha que no tenés predominante. De hecho, el dosha vata es el que más se desequilibra y se suele desequilibrar bastante. Y uno por ahí no es dosha vata, pero su desequilibrio pasó por ahí. Porque Mm, vos pensás que nosotros también estamos en relación, no somos estáticos, ¿sí? Nosotros nos pasan cosas, hay cambios climáticos, tenemos cambios, digamos, constantemente, ¿no? Nada es permanente, ¿no? Entonces, producto de las cosas que nos van sucediendo, producto del clima, producto de las etapas de la vida, ¿sí? Porque las etapas de la vida también tienen un dosha. La niñez es más kapha, la adultez y la adolescencia es más pita, y la vejez, senectud, es más vata. Y las épocas del año, ¿sí? Otoño, primavera, verano, también tienen una predominancia de dosha. Las horas del día, ¿no? También. Entonces, ¿qué pasa? Y capaz que yo estoy en un momento, en este momento yo estoy en un momento pita por mi edad, ¿bien? Entonces vale. yo ahí puedo tener una tendencia a desequilibrarme en este dosha, ¿bien? Pero quizás yo no tengo pita en mi estructura, soy kapha. Pero ponele que como, bueno, estoy en un momento más pita y producto de mi trabajo, ponele, o de mi vida, me puedo desequilibrar en pita tranquilamente sin tenerlo muy predominante en mi estructura, en mi prakriti, ¿bien? Ujú. Sí, entiendo entonces, claro, que podemos ser distintos doshas en las distintas etapas de nuestra vida. Y mira, justo ahora que me hablas de Realidad, mira, esto, te corrijo ahí. En realidad el dosha es siempre el mismo, vale. ¿tá? El dosha es como tu carta natal. Vos sos Sol Sagitario, Luna en Aries, Ascendente Tauro, para toda la vida. Bien, tu prakriti va a ser así para toda la vida. Ujú, Lo que sí, entender que vos no sos estático, como pasa en la carta natal. Y ahora Mercurio entró en Géminis y a mí me va a afectar de tal manera, ¿no? Bueno, lo mismo. Nosotros estamos en un mundo que va cambiando, las estaciones cambian, los climas cambian, la vida cambia. Un día tengo un trabajo, otro día, no sé, me recibí, pasé de 5 años a tener 10, pasaron cosas, ¿no? Todo mm, eso hace que yo esté interrelacionándome, ¿no? Con el mundo externo. Entonces, en ese vínculo, en esa relación que se va generando, puede ser que yo me desequilibre en algún dosha. vale. Pero no es Ujú, que va a cambiar mi dosha según la época del año, no. ujú. Vale, digamos que depende también de los roles que vas tomando para adaptarte a distintas situaciones de la vida, distintos tipos de relaciones, puede ser por ahí también. Claro, quiere decir esto. En otoño, ¿a quién tengo que cuidar? Es a Bata, porque Bata está más aumentado. En la época de otoño, Bata se aumenta. La palabra doya quiere decir tendencia al desequilibrio. Entonces yo entendiendo eso, ese significado, puedo comprender que en otoño yo tengo que cuidar a Bata, con lo cual no le puedo dar una lechuga y, y decirle, mira, hace 20 actividades por día y no duermas, porque yo voy a estar alterando a Bata. Yo le puedo decir, mira, hacete un masaje. ¿Por qué? Porque ese doya, vamos a estar recibiendo, nos guste o no, la influencia del doya vata. Ujú, Quienes van a verse más afectados son aquellas personas que ya tienen un doya vata muy aumentado en su fisonomía. ¿Bien? vale, ujú, Pero todos vamos a sufrir la influencia de vata. ¿Tá? vale. En cambio, si yo sí, encima estoy en otoño, en Neuquén, que hay mucho viento, que es donde soy yo, por ejemplo, que hay mucho viento, que es un clima seco, y tengo 70 años y voy a cuidar a mi bata. ¿Tá? Ujú, Tiene que ver con eso. ujú, ujú. Vale, No sé si se sí. entiende. Sí, sí, te entiendo un poco mejor, sí, sí. Mira, centremos un poquito en la alimentación, a ver si puedes dar, no una dieta muy avanzada, pero digamos los alimentos que son más adecuados o que le sientan mejor a cada uno de los doshas. Bueno, a mí en cuanto a esto, Mm, hago un paréntesis porque yo en realidad considero que primero en la alimentación uno debería cambiarla hacia algo más sádvico, ¿sí? Es un alimento que nutra cuerpo y mente, según Ayurveda. Con lo cual yo, antes de pensar en el dosha, pienso en la calidad de alimento
que va a ser la misma para cada doya. Para todos los doyas, la calidad del alimento tiene que ser el mismo. Y ahí te resoluciona un montón de problemas, porque si no empiezan las preguntas de yo soy Vata, mi marido es Pitta, ¿cómo hacemos? Entonces lo primero es eso. Vos, ¿qué alimentos estás comiendo? Bien, entonces, ¿qué tiene tu alacena? Entonces la primera cuestión a trabajar es el tipo de alimento. Luego yo puedo decir, como soy Vata, voy a preferir un alimento que sea más calentito, más húmedo y nutritivo. Por ejemplo, un guiso, una sopa. Bien. Entonces, si hablo de pita, voy a decir, bueno, pita tiene mucho fuego, tiene mucho calor, tiene que enfriarse. Entonces puedo decirle, bueno, mira, sobre todo si estás en verano y tiene una condición muy pita o algún desequilibrio de pita o ya tiene mucho pita, le puedo decir, mira, es preferible que consumas ensaladas, alimentos crudos, que evites quesos, que evites la sal, que evites las carnes, que evites el alcohol, sobre todas las cosas, y que consumas alimentos frescos, jugos verdes, las hojas verdes son muy buenas. Y si es CAFA, le puedo decir que también evite la sal, los alimentos de origen animal, los quesos, los que son muy pesados, las cremas, las preparaciones muy pesadas. Toda la preparación muy pesada se la voy a dar a Bata. Igual pesada, viendo la calidad, ¿no? La calidad siempre va a ser la misma para todos. Eso es importante. Entonces yo después lo que puedo hacer es como un tip ahí, tic, 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 para cada doya. Como esto que te estoy diciendo yo ahora. En tu experiencia, ¿cuáles son las dolencias o problemas más comunes que la Ayurveda puede tratar eficazmente? Te diría que la gran mayoría, lo que Ayurveda no puede tratar son las urgencias reales. ¿A qué llamo urgencia real? Hoy me estoy infartando. Hoy estoy teniendo una ACV. Hoy estoy con una hemorragia aguda severa. Hoy me accidenté y se me fracturó el pie. ¿Está? Esas son emergencias donde yo no voy a ir al médico Ayurveda. Ahora, todo lo demás sí. Y eso incluye las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Hipotiroidismo, psoriasis, artritis reumatoidea, lupus inclusive, glomerulonefritis, hepatitis autoinmunes. Eso incluye las enfermedades metabólicas, ¿sí? Sobrepeso, obesidad, diabetes, sí, y con resultados, como dijiste, eficaz, sí, con resultados. Hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, todo lo que es metabolismo. Enfermedades de la piel, psoriasis, acné, rosácea. Enfermedades respiratorias, desde un resfrío, gripe, cuadros gripales en general, ¿sí? Podemos tratar inclusive el asma, alguna neumonía también. Por ahí, dependiendo de las necesidades de si hay personas que por ahí necesitan oxígeno, bueno, en esos casos lo va a tener que ir a ver en un hospital, ¿no? Porque es una emergencia en realidad. Después todo lo que es enfermedades articulares y del aparato locomotor, por ejemplo, una osteoporosis, artritis, artrosis, todas esas. Enfermedades como, a ver, déjame pensar, digestivas, ¿sí? Desde una gastritis, o sea, todo lo que es alteraciones digestivas, nosotros las tratamos porque aparte las tratamos de una manera mucho más interesante, es la raíz de todo, básicamente, para nosotros. Entonces, todo lo que es digestivo, desde un estreñimiento, diarrea, gastritis, síndrome colon irritable, SIBO, todas estas enfermedades entran acá en el paquete que podemos tratar efectivamente. Las enfermedades de la mujer, quistes, miomas, porque nosotros traemos soluciones que no son invasivas, que no conllevan efecto adverso y que sí son efectivas. Pero claro, depende de que la persona haga un cambio. Y por eso a veces no es tan popular. Está siendo más popular porque estamos tomando conciencia. Ya no nos interesan soluciones que no nos salvan.
La otra vez escuchaba a un médico diciendo que la colonoscopia es un tratamiento preventivo. No, señor, no es preventivo, no previene nada, diagnostica en todo caso. Prevenir es otra cosa. Prevenir es prevenir a que yo tenga una enfermedad. Prevenir es prevenir a que yo tenga un divertículo, un pólipo, una enfermedad cancerosa, lo que sea. Eso es prevención. Y nosotros en Ayurveda podemos hacer prevención, pero no solo eso, también hacemos tratamiento. Y los resultados que yo adquirí y que adquiero desde el Ayurveda sí son efectivos. En cambio, desde la medicina occidental, yo no adquiría este tipo de resultados. Esa es la realidad también. Por eso estoy acá. Ujú. Entonces, lo que pasa es que ahora nosotros tenemos que desaprender un montón de cosas. Y lo digo desde la experiencia propia. Porque yo, a pesar de tener la información cuando era niña, de entender que una enfermedad no podía ser sanada o resuelta con una pastilla, como uno va gestando algo que se llama ego, y en el ego es una programación, ¿sí?, que recibimos a través de la formación desde nuestros padres, y desde lo que sea, vamos recibiendo esa formación que nos va programando y nos programa para un sistema que necesita ese tipo de programación. Entonces, nosotros ahora es desprogramarnos de todas esas ideas que quizás no son realmente verdad. Eh, con respecto a los estudios preventivos, ahí de prevención no hablemos, eso es otro tema. Con respecto a un montón de cosas que nos dijeron, ¿no? Desde la medicina, cuando yo estudié medicina, de nutrición no sabíamos nada, y de plantas medicinales menos. Lo único que me mencionaron en una sola clase de toda la carrera fue yuyos. Nunca lo llamaron como plantas medicinales, lo llamaban como yuyos, y podían dar efectos adversos, y no decían más nada. ¿Podrías Y explicar qué significa yuyos? yuyos, por eso, planta medicinal para la medicina, ¿me explico? La Sí. única vez que hablamos de plantas medicinales lo nombraron con la palabra yuyo, Claro, pero y entiendo que ahí, tal vez que en Argentina yuyo es como despectivo. sí, claro, es Vale, despectivo, vale, es vale. despectivo, porque vos estás diciendo planta medicinal y estás diciendo yuyo. No, no es un yuyo, señora, es Vale. una planta medicinal. Ya, ya, como que esto Entonces, no sirve, no vale para nada, ¿no? Son claro, tonterías. lo único que se atrevieron a decirme es que el yuyo no vale para nada y que da efectos adversos. Que si viene un niño con tales síntomas es porque se tomó un yuyo. Ujú, Está, puede ser, pero mm. puede ser que también se toma alguna pastilla. O sea, digo, a lo que voy es que no olvidemos la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál? Es la polifarmacia. Esa es la tercera causa de muerte en el mundo. Mm, Entonces, empezar a entender y a despertar que hay cositas que nos dijeron que quizás no son verdad. Entonces, por eso hablo de la desprogramación. Todavía estamos muy programados, en algún punto muchos, creyendo que necesitamos cosas externas para resolver problemas que te los generaste vos. No te lo generó nada de la afuera. Te crees que te lo generó algo de la afuera. No, la familia, lo genético. Lo genético es con suerte, un 20% de todas las posibilidades. Del 100, un 20, mm. con suerte. Sí, Entonces, sí. Creo que estamos tomando conciencia, ¿no? Del poder creador que tenemos. Como tú bien dices, somos responsables de todos nuestros sufrimientos y bueno, de todas las cosas que se manifiestan físicamente en nuestro cuerpo, pero así como también podemos manifestarlas, podemos sanarlas, ¿no? Y es más simple de lo que creemos, ¿no? Tener un estilo de vida sano, miles hacer de un poco de ejemplos. ejercicio, alimentación buena, preocuparnos un poco por nuestro estado mental y emocional y ya está, no es tan difícil, pero ¿cuánto nos cuesta, no? Claro, y porque me es más fácil tomarme la pastillita. Mm, Mucho más fácil. A mí no me resulta. Aparte, la mente es muy, muy brava también, ¿no? Vos venís de repente a mi consulta. Yo con suerte, es muy raro que te pida un estudio. Lo pido, no es que no, pero lo pido con conciencia. No pido estudios porque sí. Entonces nosotros estamos ya acostumbrados que vamos al médico, ni nos mira, y sin saber, yo le dije la palabra gastritis,
y me pide un choclo así. Eso es prevención. Eso es diagnóstico, pero señor, ¿me explico? No me mira a los ojos, pero me pide este choclo. Entonces la mente dice, ah, no, está haciendo algo, me está pidiendo todo este choclo. ¿Entendés? Entonces todo es como pensamos que ahí está el verdadero diagnóstico, en el choclazo de estudios, y estoy tan en contra. Por eso, cuando te dije la palabra SIBO, es porque estoy en contra de todos estos nuevos diagnósticos. Ay, tengo SIBO, tengo colon irritable, tengo... Eso quiere decir que te hicieron un montón de estudios y no te encontraron nada, o en SIBO te encontraron, sí, te encontraron que tenías un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Y claramente porque hay algo físico, hay algo orgánico que está detrás de todos los síntomas que vos tenés. Es lógico que vos tengas un sobrecrecimiento bacteriano. Bien, pero para mí no es necesario llegar a ese diagnóstico. Para mí lo importante es ver cómo lo podemos tratar a todos los síntomas que vos estás teniendo, más allá del diagnóstico, ¿se entiende? Sí, 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 Eh, perfectamente. el médico a veces se busca, no, necesitamos el diagnóstico. El diagnóstico es en dónde te meto, básicamente. Yo, perdón, hablo con esta palabra como muy sencilla porque es que es dónde te pongo, qué tenés. Te necesito saber con nombre y apellido. Y por ahí lo que vos necesitas hacer es, che, bueno, todos estos síntomas, ¿cómo los podemos tratar? Ujú, ¿Bien? ¿Cómo los podemos tratar? ¿Y qué nos quieren decir, no? Como ir un poco más allá, en profundidad. Y para eso vos necesitas una charla con la persona, no puedes atender en 15 minutos y darle un montón de estudios. No vas a mm, poder realmente entender a tu paciente. Si vos no ujú, lo mirás a los ojos, no lo ujú, puedes entender. No vas a mirar, no vas a entender a tu paciente, no lo escuchás lo que dice. ¿Cómo vas a entender su realidad y en qué circunstancias está esa persona? Entonces, por eso, el momento de la atención médica, si ese momento que estamos dedicando a esa persona que está eligiendo venir a nuestro consultorio, o a nuestra consulta, o a nuestra atención, es un momento en donde estamos ahí, en presencia, escuchando, observando, y todo eso hace que haya un resultado que es totalmente distinto al de otro tipo de atención. Por lo menos desde mi experiencia personal, yo ya me recibí de médica, creo que este año se cumplen 13 años, si no me equivoco. O sea, hay una experiencia, trabajé en el servicio de la medicina convencional como 7 años y ahora hace 7 años que estoy dedicándome a esto, entonces realmente yo elijo esto y hay una razón y es que acá hay un montón de resultados mucho más positivos y personas que tengo miles de ejemplos de enfermedades que por ahí desde la propia medicina le están generando los síntomas porque la enfermedad comienza siendo de una manera, pero con el tratamiento se generan síntomas adversos y hay un montón de eso. Por eso mencioné a las enfermedades autoinmunes primero, porque son las enfermedades que nadie sabe qué hacer, pero por el miedo se les da de todo y terminan lesionando más. Entonces, yo me ujú, dedico a esto porque esto a mí me da paz, me da ujú. paz, Mira, ¿y me tú da que paz tienes, y satisfacción. tú que tienes la visión que has trabajado, bueno, en medicina convencional y ahora pues aplicas una visión más holística a sanar a las personas, creo que también pues puedes entender como un poco para no echarlos abajo al sistema médico y a los doctores que pues se han dedicado años en estudiar y no quiero decir adoctrinados, pero digamos confían en que la educación que están recibiendo es la correcta, ¿no? Que seguro mucho de lo que aprenden tiene su sentido, tampoco digo que no, eh, pero se ciñen a protocolos y no miran más allá, ¿no? No se cuestionan como en ese momento que tú dijiste, a ver, tiene que haber otra solución que la pastilla, que la medicación, ¿no? Y además también creo que en muchos países del mundo, más que nada en la seguridad social,
los doctores están con un tiempo tan corto para atender a cada uno de los pacientes. Te digo porque a mí me pasaba que cuando yo acudía a la seguridad social, llegaba, ponte, digamos que mi cita era a las 5 y llegaba un poco antes de las 5 y me atendían a las 6 7 8. Me decía, y cuando me tocaba atenderme, el doctor me decía, oye, lo siento, pero a las 5 me pusieron a ti y a 10 personas más, o sea, a la misma hora. Entonces yo voy, ¿qué tienes? Esto, pues toma tu parche, ¿no? Siguiente, 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 para sacármelos a todos encima. Entonces, claro, cuando tú hablas de realmente escuchar a la persona, necesitas ese tiempo para sentarte y conversar no solamente sobre sus síntomas físicos, sino también sobre su mente y lo que le está pasando emocionalmente, ¿no? Entonces, claro, ahora estamos saliendo un poco de ese paradigma, ¿no? Donde tal vez, y esperemos, muchos más médicos empiecen a abrir un poquito más su mente y decir, vale, yo aquí con citas express realmente no puedo ni sanar ni prevenir que esto se repita, ¿no? Y además que te puedes confundir, desde trabajar de esa manera hace que vos te confundas más fácilmente, Mm, eh, y que vos no le des la prioridad y la atención que realmente requiere. ujú, Entonces, es una decisión realmente irte de ese lugar. Yo me fui, una de las razones, bueno, primero porque yo tenía todo este tema, primero, segundo porque recibí un mensaje súper claro, pero tercero, porque yo no quería, o sea, yo me mm, sentía un robot. ujú, Yo parecía un robot, yo me dedicaba, sentía que la gente, pasa que todo el sistema está, no es un tema de médico, quiero hacer ahí la referencia, ¿eh? No es un vale. tema de los médicos, qué malos que son, no, es un tema del sistema, Ujú, ¿bien? La medicina no es que sea mala en sí. Vos en la medicina, cuando estudiás medicina, cuando estudiás farmacología, vos te enseñan y te dicen, che, en la hipertensión no se trata con hidroclorotiazida y enalapril, no, se trata con alimentación, actividad física. Lo que pasa es que a vos en una consulta de 10 minutos no te da para explicar todo eso y porque además la formación no te dice qué alimentos, mm, no te lo enseña. Entonces vos no estás realmente formado para decirle qué. Entonces, no es el problema del médico, el problema primero va a ser parte de la universidad, o sea, la formación, y el segundo problema tiene que ver con el sistema. No es un tema de los médicos, es un tema del sistema, ¿bien? Y obviamente la carrera en sí tiene cosas que son repositivas y yo agradezco porque yo uso la medicina convencional. Cuando yo te quiero pedir un estudio porque considero que es importante, te lo pido, tengo un sello, una firma, y eso a mí me avala a poder pedírtelo. Y si necesitara pedirte no sé, a veces doy vitamina B12, porque mis pacientes los vegetarianizo un poco, entonces les doy vitamina B12 y también está bueno porque ellos a través de su obra social se consiguen la vitamina B12, ¿bien? Entonces yo utilizo la herramienta para lo que considero que es importante, pero la utilizo de manera consciente y no como un robot. Cuando yo digo como un robot es cuando vos entrás al sistema médico, hay ciertos pasitos que uno hace y además porque esas personas ya están acostumbradas a ir a ese sistema y están acostumbradas a que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me ha pasado cuando yo trabajaba en estos sistemas. Me viene a ver una persona con una gastritis, perdón, con una faringitis viral. ¿Sí? Las faringitis normalmente son virales. Le doy un montón de cosas a esa persona. Pero esa persona estaba esperando su amoxicilina, porque su médico cardiólogo, hombre y cardiólogo, le daba amoxicilina. Entonces él me dijo, mira, ¿no me estás dando nada? No, perdón, yo te estoy dando todo esto. Mi médico cardiólogo, a mí, cuando me pasa esto, me da amoxicilina. ¿Y cómo le explico yo a esa persona que está mal esa indicación? ujú, Entonces el problema radica en un montón de cosas, ¿entendés? Es como que ya el paciente que va a ese lugar está esperando su pastilla y no lo molestes más. Una solución rápida. Claro, ¿entendés? Entonces la desubicada ahí era yo, que quería un cambio en un lugar donde no se iba a poder. ¿Se entiende? Ujú, Pero no tiene que ver con un médico o con los médicos, no, tiene que ver con todo un sistema que ya está armado de una manera. ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Mira, me gustaría profundizar un poquito
en el tema de las enfermedades autoinmunes, ya que las has tocado ahí un poquito por encima. Bueno, a mí suelo tener manifestaciones de hipotiroidismo cuando me desregulo un poquito. Todas las mujeres de mi familia pues lo tienen. Y cuando yo entré a investigar, porque también, como tú, tiene que haber otra solución, no puedo tomar una pastilla por el resto de mi vida, ¿no? Y dije, oh, la alimentación, oh, las emociones, un todo, ¿no? Comencé a indagar un poco en mí, logré un poco equilibrarme y me di cuenta que mucha gente que, bueno, se dedicaba como tú a ayudar a que la gente tuviera una visión más holística de su salud, hablaban del intestino permeable y cómo este era ocasionado por el gluten. Ujú. ¿Podrías profundizar un poquito más en esto? Porque ahora mucha gente es gluten free, se vive mejor sin el gluten. El pan antes tenía 3 ingredientes y ahora tiene un montón de cosas que no nos aportan nada. Amplíame un poquito la visión en cuanto al gluten. Bien, perdón, que yo soy muy, viste que te dije, yo escucho. Ujú. Lo primero que hago es escuchar. Entonces, y no puedo con mi genio de vos me lo decís y yo te tengo que decir algo. Dímelo, Entonces, dímelo. vos me dijiste, todas las mujeres de mi familia tienen hipotiroidismo. Sí. Bien. Lo primero que yo me atrevería a preguntarte es, digamos, ¿cuáles eran las creencias más importantes en todas las mujeres de tu familia? Que Ujú, todas desarrollaron un tema en la expresión, ¿no? El quinto chakra tiene que ver con la expresión. ujú, Para darte una idea, tiene que decir, che, lo que digo, ¿es lo que quiero decir? ¿Está conectado con mi corazón? ¿Digo lo que quiero decir? ¿Digo otra cosa que no quería decir? ¿No digo lo que quiero decir? ¿Me lo callo? ujú, Bueno, todo eso está re bueno para chequear y analizar, porque probablemente nosotros lo que heredamos muchas veces no es la enfermedad, nosotros lo que heredamos son las formas, o sea, por eso digo las creencias, ¿no? ujú, ujú, Eso muchas veces es lo que heredamos. ujú, Con respecto al gluten, el gluten es una proteína que está en el trigo, el centeno, cebada y avena, espelta y camut, y es una proteína que es muy alergénica, ¿sí? Eso quiere decir que puede generar una respuesta inmune. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mis anticuerpos van a estar como en alerta, ¿sí? Van a estar en alerta, en un sistema de defensa que ya está como en alerta. Es como decirte la frontera ahí en Gaza, ujú, o mejor, no te voy a poner ese ejemplo, te voy a poner otro. India, India, Pakistán o India, China, cuando vos vas a esa zona, a la frontera, tenés ahí todo el ejército ahí armado. No pasa nada realmente. No, no pasa nada, porque no hay un conflicto que China va e invadió India o India, no, pero la armada está. Bueno, eso es lo que le pasa al sistema de defensa cuando está muy alterado y está aumentado, está buscando problemas quizás donde no los hay. Entonces, en el caso del hipotiroidismo autoinmune, que es lo más frecuente, empieza a atacar a la propia glándula, ¿sí? Es como que no la sensa, es como que no se da cuenta que es parte de sí. Entonces la empieza a atacar. Y por eso la glándula empieza a lesionarse y empiezan a haber problemas en la producción de hormonas, porque se empieza a comer la propia glándula, básicamente. ujú, Entonces, el gluten es una proteína que tiene esa capacidad alergénica, ¿sí? De generar una respuesta inmune alterada o aumentada. Entonces, por eso, una de las razones tiene que ver con eso. Vos dijiste intestino permeable. ujú, Quiere decir que, digamos, el gluten, ¿qué pasa con el gluten? Vos tenés la enfermedad celíaca, propiamente dicha, donde hay lesiones en el intestino, en las membranas mucosas del intestino, hay lesiones que alteran eh, digamos, la absorción de nutrientes, ¿bien? Eso es enfermedad celíaca, pero tenemos después la sensibilidad al gluten, que quizás no hay una alteración en el intestino, quizás no hay anticuerpos, pero hay síntomas. Entonces, y esos casos de personas que son sensibles al gluten son los que no se diagnostican, porque es algo difícil de diagnosticar. Tiene que ver más bien con los síntomas, no con un estudio.
El estudio te puede dar negativo, sin embargo, tener sensibilidad al gluten. Entonces, eso va a hacer que tu tercer chakra a nivel físico, o sea, tu digestión, se vea alterada y que puedas llegar a tener este tipo de enfermedades, ¿sí? Porque vos pensás que desde la digestión se gesta la salud y se gesta la enfermedad. Entonces, el gluten es justamente algo que yo sugiero ir sacando. Es un alimento que siempre sugiero ir sacando, porque es una proteína que va a generar problemas en nuestra digestión. Y no tengo que ser necesariamente celíaco para tener que sacar. Puedo ir disminuyéndolo. Otro tema es las cantidades de gluten que yo estoy comiendo. No es lo mismo que yo coma 4 veces al día gluten en la pizza, en los ravioles, en la tostadita, en la empanada, que si yo como una vez cada tanto gluten. No es lo Claro. mismo, ¿sí? Las cantidades también van a estar, obviamente en un celíaco no se tendría que consumir, pero digo, en las personas normales tampoco tenemos que consumir 4 veces en el día gluten todos los días, porque eso es una barbaridad de gluten, Pepe. ¿Bien? Ujú. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias. Hablemos un poco de alimentos. Sí. ¿Deberíamos todos ser veganos o vegetarianos? ¿La carne es mala? ¿La carne es buena? Como somos una variedad de humanos, pues muy, 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 muy variados, valga la redundancia, todo es válido, ¿no? Depende de lo que te venga bien a ti. Tú puedes comer carne y te puedes sentar genial. A ti mejor verduritas. ¿Qué opinas de esto? Bien. Excelente pregunta. Bueno, primer punto, es una elección, digamos, lo que me estás planteando. Ser vegetariano, ser vegano es una elección, con lo cual nadie te lo va a imponer, nadie te lo podría imponer realmente, ¿sí? Obviamente, en Ayurveda, los alimentos de origen animal, y sobre todo las carnes en general, las rojas, son lo que se llama tamásicas, que no nutren ni cuerpo ni mente. Ahora voy a explicar un poco a qué me refiero. Y las blancas por ahí entran dentro del grupo rejásicos, que nutren al cuerpo, pero a la mente no. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Viste que hablamos de la intención, ¿no? Entonces hablamos de la energía ahora. ¿Qué pasa para que lo que llega a mi plato llegue? ¿Qué procesos tuvieron que pasar para que lo que llegue a mi plato llegue hoy a mi plato? Eso habla de la energía de un alimento. Entonces, claramente hay ciertos alimentos que van a tener una energía más luminosa y otros alimentos una energía más, menos luminosa. ¿Tá? Entonces eso tiene que ver con la energía del alimento. Yo siempre, si vas a comer alimentos de origen animal, primero mirar las cantidades. No es lo mismo comer 4 veces al día carnes que comer 2 a la semana, 3, 4 a la semana. ¿Tá? Reales, platos reales, ¿sí? Entonces, primero las cantidades y segundo también muy, muy importante la calidad. No es lo mismo un animal que se mueve a un animal que no se mueve y que consume granos. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces, siempre, si yo quiero comer carne, me fijo en esto. Tercero, vos hablaste de algo muy importante. Yo puedo, porque a mí me cae bien, te pongo mi ejemplo. Yo soy argentina y a mí la carne siempre me cayó bien porque tengo un estómago pita. Bien. O Vale. sea, un estómago puede digerir lo que sea. Y siempre me cayó y me gustó, me gustaba. Pero ya de pequeña, o de adolescente en realidad, empecé a elegir disminuir, 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 disminuir. Entonces, no tengo que ser vegetariana para ser ayurvédica, no tengo que ser vegana para ser ayurvédica, ¿sí? Lo pongo, exagero un poco, pero la propuesta siempre va a ser disminuir. Y si vas a consumir, porque hey, yo elijo consumir, a mí me parece que está bueno, perfecto, me parece re cool, está bárbaro. Calidad y cantidad. Son dos cosas en las que vamos a mirar, la calidad y la cantidad. ¿Bien? ¿Por qué? Los ayurvedas son muy sabios. Y hay el alimento, ¿sí? Que le hace mal a la tierra, voy a explicar esto ahora, a agrandar un poco lo que quiero decir, también te hace mal a vos.
O sea, el animal que no pastorea, que vive en un espacio de tierra que no es apto porque hay un montón de animales junto con él, o sea, que está en feedlot y que come granos, le hace mal a la tierra y te hace mal a vos, porque tiene una grasa que es más inflamatoria que aquel animal que camina, que pastorea y que no come granos. ¿Sí? Entonces, por eso elegir un animal que pastorea es mucho mejor. ¿Sí? La grasa va a ser mucho mejor que aquel animal que no pastorea. Y luego está con tu vibración, digamos, con tu elección, y que yo he conocido, yo siempre digo que soy un imán para vegetarianos, o sea, yo no como carne, ¿sí? Y entonces muchas de las preguntas es, ¿y cómo hago? Uy, ¿cómo hago por la comida? ¿Va a ser un lío? Bueno, yo soy un imán para vegetarianos, o sea, realmente en mi caso nunca es un lío que voy a comer, porque como soy un imán para vegetarianos, o sea, siempre va a haber comida para mí, siempre. Es como muy raro que no. Ujú. Pero el ser vegetariano o vegano no quiere decir que vos ya tenés el cielo comprado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, vos podés ser vegetariano y tener un estado de conciencia bajo. Y puedes ser una persona que come carne y tener un estado de conciencia más alto. O sea, no, una cosa no quita la otra. A eso voy. Estado de conciencia lo estamos estimulando en relación a lo que comemos, ¿sí? Lo podemos mejorar cambiando nuestra forma de comer, sí, pero no es solo eso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, 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 completamente. Mira, para ir cerrando ya la entrevista, Flor, te voy a hacer un par de preguntas que le hago, bueno, a toda la gente a la que entrevisto. La primera es, ¿qué es Dios para ti? Bueno, ¿qué es Dios para mí? Dios es esa energía que todo lo envuelve y que todo lo conecta y que todo lo crea. Está muy presente en mi vida eh, y bueno, es eso para mí. Dios es amor, es amor. Ujú. Y por último, ¿qué mensaje le darías a todos esos niños interiores de las personas que nos están viendo ahora mismo? Que salgan a hacer aquello que tienen en su corazón, que dejen de estar en un lugar porque tienen que estar, que eso es algo que no es así. Que salgan a hacer lo que está en su corazón. Quiere decir que salgan a dar aquello que tienen en su corazón, a conectar con sus dones, con sus talentos, con su propósito y con lo que les late. Que no nacieron para completar un sistema, que les es útil esa función que están haciendo. No, no, no. Ustedes están para pulsar lo que tienen adentro de su corazón. Ujú. Qué bonito y qué importante mensaje. Muchísimas gracias, Flor, por tu presencia, por todo tu conocimiento compartido y por tu tiempo. Vamos a dejar toda la información para la gente que te quiera seguir o conocer un poquito más de ti o conversar contigo en la cajita de descripción de abajo, todas tus redes sociales. La página web también seguro la colocaremos en algún lugar para que la gente que quiera saber qué dosha es, vaya y haga el test. Si quieres dar un último mensaje antes de acabar. Bueno, muchísimas gracias por habilitar este espacio y por, bueno, tener las ganas de compartir esta información y de creer que esto es importante también para transmitir. Muchísimas gracias. También por darme la libertad de expresarme en varias áreas y no solo Ayurveda. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que esta info les resuene y que los invite a seguir ahondando un poco más en este tipo de temas. Ujú. Gracias a ti, Flor, y muchas gracias a todas esas almas que nos han acompañado hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.